Muy buenos días, aquí en su programa El Poder de la Verdad, transmitiendo desde el Centro de Operaciones de Evolution Secret Radio, vía satélite y esparciendo la señal por la banda de frecuencia de Internet al mundo entero y más a los países de habla hispana. Mi nombre es Luis Ernesto Ríos Mena Hermosillo y hoy les voy a invitar con este primer programa que le voy a titular Entendiendo el sistema de la sociedad. Con esto quiero decir que en este programa que voy a empezar hoy más que nada es una autorreflexión para aquellos de los que no nos hemos puesto a entender el sistema en el que vivimos, en el cual nos desempeñamos, actuamos, andamos. Pues sería interesante analizarlo con ustedes y reflexionemos juntos lo que es este sistema. Antes que nada, ¿qué es un sistema? Debemos entender que un sistema es un conjunto de reglas o principios donde se estructura una sociedad. Y diremos los 5 principales pilares de un sistema, es decir, dentro de su estructura. Y estos 5 primeros pilares es 1, la religión; 2, la política. Allí podemos decir que entran las leyes donde se aplican a la libertad del ser humano, donde entran obligaciones, que en lugar de ser leyes para protegerlo, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. 3, el sistema monetario; 4, el sistema económico; y 5, los medios de información, que ahí es donde entra radio, televisión, periódicos, revista, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a entender dentro de esa estructura, por ejemplo, el sistema económico. En el sistema económico, los seres humanos, en nuestro quehacer diario, tenemos que trabajar para obtener una moneda que es un pedazo de metal o un papel, ya sea de plástico o de madera, porque del papel se deriva la madera, de la madera se deriva el papel, perdón, y sobre todo que le hemos agregado un papel, un valor económico. Lo mismo lo podemos hacer con una piedra, con una canica, con un pedazo de dulce, pero bueno, en este caso al metal y al papel le hemos agregado un valor que puede ser un peso, un dólar, un euro, un yen, una libra esterlina, un bolívar, etcétera, etcétera. Por ese papelito, por ese metal, nosotros los seres humanos tenemos que trabajar 12 horas de nuestras vidas. En algunos casos hay otros que trabajan más para poder vivir o para poder sobrevivir. Y yo te hago esa pregunta a ti: ¿en dónde encajas tú? ¿Para poder vivir o para poder sobrevivir? En mi caso particular, nosotros tenemos un negocio somos comerciantes y tenemos un negocio de almuerzos y comidas. Nosotros tenemos que ir a prepararnos ir diariamente a abrir a las 7 de la mañana para que preparar los alimentos para que estén listas a las 9 para los almuerzos y a las 2, 3 de la tarde para la comida. Y vamos cerrando a las 6, 5 de la tarde. Bueno, eso es diariamente lo que hacemos nosotros. En algunas empresas entran personas a trabajar de 9 a 9, de 7 a 7.
los cuales les dan, según el criterio de su patrón, su media hora, una hora de descanso, para que pueda disfrutar los alimentos y descansar un poquito. Y de ahí nos vamos a la casa y llegamos cansados, nos bañamos, perdón, pasamos un ratito con la familia, nos dormimos y de nuevo al siguiente día. Eso es lo que hacemos a diario. No sé usted qué, cuál sea tu desempeño, pero estamos pasando la mayor parte de nuestra vida, la mayoría de la gente, para vivir o para sobrevivir, ya que por dinero podemos ir de vacaciones a la playa, a visitar un pueblo, ir a un hotel. Con dinero puedes comprarte un carro, puedes ir al cine, etcétera, etcétera. Pero siempre y cuando tengas ese dinero, ese poder económico para poder hacerlo. Yo te pregunto a ti, ¿cuánto tiempo de tu vida pasas laborando día tras día, ya sea para vivir o sobrevivir? ¿En qué estos dos términos entras tú? ¿Y qué decir de los impuestos? ¿Qué debemos de entender por un impuesto? Un impuesto es un tributo que se exige en función de la capacidad económica de los obligados a su pago. Esa es una definición que saqué de una enciclopedia. Impuesto es un tributo que se exige en función de la capacidad económica de los obligados a su pago. En los impuestos entra pago de predial, impuesto del agua, impuesto por casa, que es el predial, impuesto por trabajar, impuesto por comer, tienes que pagar tributo por refrescos, comida, cigarrillos, medicinas en algunos países, como dije, por tener casa, por viajar, por pasearte, por estar trabajando. Nuestra vida se exige un pago por vivir, que ese es el impuesto. No necesariamente tienes que estar de acuerdo conmigo. Puede ser el punto de vista y que este servidor lo pueda ver, pero nada pierdes con analizarlo y comprobar si tengo fundamento o no en esta reflexión que te estoy autoinvitando y autoinvitándome a mí, porque en un momento de la vida tenemos alguna vez que pensar en ello. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Como había dicho, un impuesto es un tributo que se exige en función de la capacidad económica de los obligados a su pago. Eso es un impuesto, es un tributo, pero ¿qué es un tributo? Un tributo es una carga continua u obligación que impone el uso y disfrute de algo. Entonces, la obligación es una imposición, porque es una obligación, es una carga que te están haciendo en tu vida. Si vemos lo que es la definición de obligación, es una imposición, una exigencia moral que debe regir por una autoridad a las voluntades libres para beneficio mutuo. ¿Beneficio de quién? Yo te pregunto. Ellos nos pueden argumentar que nos hacen carreteras, que crean empleos, que invierten en empresas, en exportaciones. ¿Tú has visto algún beneficio eso de lo que pagas del crecimiento de un país en tus bolsillos? ¿Has visto algún beneficio en ti que esta carga económica repercute para un bienestar en tu vida? ¿Te has puesto a pensar en lo que te estoy diciendo? Es interesante, ¿verdad? Yo a veces me he preguntado por qué tenemos que pagar por vivir. ¿Por qué se nos cobra un tributo? ¿Por qué se nos hace una carga
para poder disfrutar, si es un derecho divino en la vida, el que tú estés aquí en tu planeta viviendo. Llega una persona, agarra un rebaño de vacas y se carga de le saca la leche a las vacas y te cobra. Llega una persona, agarra un plantío de árboles y los árboles te dan frutos y te cobran las personas. Cuando no crees que debía ser el árbol o las vacas quienes te cobran por lo que nos dan, todos agarramos de todo y cobramos por ello. Y yo te pregunto, ¿en dónde todo ello, dónde entra la unidad? ¿Dónde entra el amor? Porque de este sistema económico muchas veces me he puesto a pensar que causa diferencias. Hay personas que tienen crean sociedades donde unos cuantos pueden entrar y la mayoría, la plebe, no. Las sociedades se dividen en clase baja, media y alta. Puedes ver a personas pidiendo limosna, puedes ver a personas, niños vendiendo flores por adquirir unos pesos, y nos captamos y nos sentimos los economistas muy orgullosos de los sistemas económicos que rigen a nuestros países en algunos casos. Y eso va para los países primermundistas. Pero bueno, así es esto. ¿Y eso quién lo impone? Nuestro sistema de económico, como la política, donde los políticos están ahí decidiendo por nosotros, que somos los que los ponemos a ellos. Pero antes de hablar de políticos, vamos a entender que es un gobierno. Un gobierno es aquel en que todos los poderes se hallan reunidos en una sola persona o en un cuerpo, sin limitación, especialmente de aquellos elegidos por una sociedad. Ese es un gobierno, fíjate bien. Aquel que todos los poderes se hayan reunidos en una sola persona o en un cuerpo designado por ellos, sin limitación. Entonces, el gobierno es aquel que tiene el poder y fueron designados a las personas que nos representan. Es decir, que cuando se los designamos a nosotros, el pueblo, somos los que perdemos dicho poder, dicha valía. ¿Te has puesto a pensar en ello? Y tanto lo hemos perdido que nos cobran impuestos, nos cobran por vivir, por pensar, y es una factura que te has puesto a pensar que estamos pagando muy alta. Y esto se debe a que el gobierno se vuelve una autoridad. ¿Pero qué es una autoridad? La autoridad es el poder que gobierna o ejerce el mando de hecho o por derecho. El derecho que les dimos a ellos, a los que nos gobiernan. Esa es la autoridad que nosotros les hemos dado. Yo, en esto que te estoy diciendo, no te estoy pidiendo que ni una revuelta ni nada de eso. Es una reflexión. Porque este programa, El Poder de la Verdad, te invita a un autoanálisis, a una autorreflexión de lo que es en realidad el sistema en sí. Un sistema que hemos tenido por décadas. Un sistema que está implementado por lo que hemos llamado políticos, por estructuras. Y cuando te has puesto a pensar que en realidad tenemos el verdadero poder, de lo cual al votar se lo cedemos a las personas que nos representan. Yo he visto en algunos países que cuando
en algunos casos en Egipto, en Panamá, no sé si te acuerdas de este Antonio Noriega, sí, creo que es Antonio Noriega, este, de cuando entró la revolución de Fidel Castro en Cuba, cuando quieren, los gobernantes se vuelven dictadores o los gobernantes quieren hacer cosas que siempre lo han hecho, que siempre han hecho las cosas que van en contra de la voluntad del pueblo, pero en fin, cuando el pueblo los quiere sacar, entran los militares y en lugar de rehacer, respetar la voluntad de aquellos que los pusieron, empiezan a respaldar a aquellos que están en el poder y se abalanzan en contra de aquellos que los pusieron, de aquellos que exigieron un voto, aquellos que les prometieron promesas, de aquellos que iban a hacer y a deshacer cosas buenas en bien de la ciudadanía. Y ya después ese pueblo, cuando quiere tomar su autoridad, son replegados y tienen que hacer grupos rebeldes en contra en contra de los gobiernos establecidos por ellos mismos y los militares que se prestaron a defenderlos. Es algo muy interesante, fíjate lo que te estoy invitando a que reflexiones, porque con esto te quiero decir, ¿quiénes son los gobernantes? ¿Nosotros? ¿Te has puesto a pensar si nosotros somos los gobernantes? ¿Te has puesto a pensar en realidad qué es el sistema en sí? ¿A qué se nos ha enseñado? ¿A qué se nos ha programado desde chicos? Por ejemplo, otro sistema de poder dentro del sistema es la religión, donde nosotros somos los pecadores, donde nosotros somos las ovejitas y necesitamos de un pastor que nos guíe. Porque si te pones a pensar, las ovejas no pueden pensar. Las ovejas nada más comen y pastorean. Y están ve, ve, ve. Y necesitan de un pastor que los guíe, que los ponga donde puedan comer. Eso es lo que se nos ha enseñado por el sistema religioso. Son tantas cosas que forman parte de un sistema, la religioso, que habla del amor, de la unidad, cuando en realidad todos estamos separados, cuando en realidad todos estamos con miles de decenas de religiones, todos desbaratados en diferentes bandos, supuestamente adorando un Dios, pero hay separación, cosa que no debería de ser así. Dentro de la estructura de este sistema entra también el poder, como te había dicho, de las leyes que son de nuestros gobernantes. Las leyes se hicieron para, para proteger a los ciudadanos y para que ellos adquieran obligaciones. Obligaciones, como ya hemos visto, que son los impuestos. Pero, ¿en qué nos han beneficiado las leyes? Muchos de ustedes van a decir, pues los protege de los maleantes, se les castiga. Pero como dirían en una revista de política, y de los políticos, ¿quién nos protege? ¿Cuáles leyes nos protegen? De los malos gobernantes que hacen las cosas como les viene en gana, ¿quién nos protege? No los digo que todos sean malos gobernantes o que todos los gobiernos sean malos. No sé en cada país cómo estén, pero esto es a quienes les quede el saco. Y sobre todo,
las leyes se hicieron para quienes. Yo he visto que hay personas que ya, tienen que pagar hasta plazos de 25 años de su vida en la hipoteca de una casa. 25 años de su vida. ¿Se imagina la cantidad de intereses que ganan estas personas, los banqueros, por más de 25 años de la vida de unas personas? Y a ellos, ¿quién, quién los, quién los limita? ¿Por qué la gente no lo puede pagar en menos aquellos que tengan menos posibilidades? Y luego, dentro de la sociedad, es algo muy complejo, ¿eh? Pero ¿te has puesto a pensar cómo estamos divididos dentro de este sistema? Los países están divididos por grandes establos, donde ponte a pensar, yo me he puesto a pensar que estamos divididos como animales en grupos, gozando una aparente libertad, nada más en lo que respecta a nuestro establo, que si tienes que ir a otro establo tienes que tener un papel para poderte llevar un control del cual se te debe de seguir, que llamamos pasaporte, y de lo cual tienes que entrar para saber quién entra y cuándo sales y con quién te diriges a ese nuevo establo el que entras. Estamos divididos. ¿A qué persona tan inteligente? Si nosotros los seres humanos nos gusta la libertad, nos gusta eh, ser libres, gozar de los paisajes. Yo les pregunto a ustedes, ¿a quién le ocurrió la grandiosa idea de que nos hayan dividido, de que nos hayan encerrado y que no podamos salir de nuestro establo a cualquier parte de nuestro mundo si es nuestro y nos pertenece y no podamos hacerlo? ¿Quién fue el ser humano tan inteligente que dijo, aquí nos vamos a encerrar cada quien y nos vamos a tener que pedir permiso los unos a los otros para poder salir? ¿Te has puesto a pensar en esto como te lo he dicho? ¿Dónde encajamos en todo esto? Tal vez porque somos las ovejas descarriadas que necesitan del pastor que nos guíen. Porque nos han enseñado que somos pecadores y que tenemos que tener vergüenza. Debemos entender. Con esto no quiero decirte a grandes rasgos cómo queremos establecer nuestra verdadera forma de vivir para ayudar en las mejoras de una sociedad mejor estructurada. Y yo te digo que mientras exista el dinero, mientras le estemos cediendo nuestro poder a unos cuantos que son los que en realidad gobiernan, no vamos a tener ninguna libertad, ningún libre albedrío. Y eso es lo que está sucediendo. Y eso es lo que está pasando. Solamente es cuestión de que tú lo reflexiones, de que tú entiendas el lugar en el que estás, de que debes de prepararte el día de mañana, a menos que el mismo sistema te succione, te programe y pases a formar parte de este poco colectivo que nada más unos cuantos están, que lo dudo mucho que lo pasemos. Es establecer la forma de vivir como queramos, no como quieren otros. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir viviendo así? Con esta reflexión y con este programa que te he dado en grandes rasgos, porque es muy extenso y me gustaría dividirlo en varias secciones, es invitarte a una evolución del pensamiento, de la manera en que pensamos, de la manera en que veamos las cosas, que nos situemos en el lugar en donde estamos y decidamos cuál es el sistema en el que estoy viviendo, qué es lo que estamos haciendo y dónde encajo yo.
Espero que te haya gustado esta sección que del poder de la verdad, que titulé Entendiendo el sistema de la sociedad. Y veamos si pasa la prueba. Y si no, siempre estamos por ser mejores. Gracias y hasta pronto.